El despertar de la conciencia. Es un tema para algunas personas interesante, para algunas personas desconocido. Antes de entrar al tema, me viene a la memoria cuando yo comencé en estos estudios allá por el año de 1991 y quisiera platicárselos porque muchas personas se preguntarán ¿para qué sirve el despertar de la conciencia? Cuando yo comencé con estos estudios, pues éramos un grupo de jóvenes que nos juntábamos y cada uno iba con diferentes expectativas. Recuerdo una pareja de hermanos que ellos eran claros. A ellos les interesaba el despertar de la conciencia porque querían hacer dinero, querían saber cómo atraer el dinero. Otros, iba un señor, un anciano, él quería saber cómo alargar la vida, cómo ser feliz. En lo personal yo iba buscando la felicidad, acabar con el sufrimiento y obviamente salir de la pobreza. Otras personas iban con diferentes fines. Había quienes iban porque deseaban tener poderes superiores que les permitieran ver lo que sucedía en otros lugares. En fin, cada quien iba con un diferente propósito. Para algunas personas el tema del despertar de la conciencia es nuevo. Dicen, bueno, pues ¿de qué se trata eso? Y de eso se trata esta breve charla. Vamos a tratar de explicar todo lo que podamos de manera sintética sobre el despertar de la conciencia. Para comenzar, si estamos hablando del despertar de la conciencia, de su existencia, es porque estamos asumiendo que estamos dormidos. Sí, o sea, ese es el punto de partida, porque si nos consideráramos seres de conciencia despierta, pues tal vez el tema que estaríamos tratando sería el adormecimiento de la conciencia. Entonces yo creo que la lógica nos dice que si existe el tema del despertar de la conciencia, pues es porque algo hay de cierto con que la conciencia se encuentra dormida. Bueno, para explicar qué es el despertar de la conciencia, vamos a comenzar por entender qué es la conciencia. Y para ello nos vamos a la descripción que hace el diccionario de la Real Academia Española. Comenzamos de acuerdo con lo que dice el diccionario y lo voy a leer textualmente. Dice así: conocimiento que el ser tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Otro concepto dice capacidad propia de reconocerse a sí mismo, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. La conciencia está asociada a la actividad mental, que implica un dominio del propio individuo sobre sus sentidos. O sea, dicho de esta forma, una persona consciente tiene conocimiento de lo que ocurre consigo misma y en su entorno. Por el contrario, una persona inconsciente no es capaz de percibir lo que sucede ni lo que pasa a su alrededor. En síntesis, la conciencia la podríamos definir como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. ¿Ok? La literatura nos dice también que la conciencia tiene dos términos. El primero de ellos es el que se refiere a la captación, reconocimiento del sentido y relevancia de cualquier aspecto de la realidad de uno mismo, en los aspectos intelectual, psicológico, nociológico, metafísico, entre otros, porque viene la parte de los aspectos superiores. Esa no la estamos tomando ahorita. Y el segundo término de la conciencia es la capacidad de dirimir casos de conciencia. O dicho de otro modo, el reconocimiento del bien y del mal, que desde un sentido moral se divide en conciencia social, conciencia política, conciencia ecológica y conciencia religiosa. Lo repito, el término 1 de la conciencia es la captación, reconocimiento del sentido y relevancia de cualquier aspecto de la realidad de uno mismo, es decir, es la atención sobre nosotros mismos y nuestro entorno. Es el primer término de la conciencia
y el segundo es dirimir actos de conciencia, o bien diferenciar entre el bien y el mal. Por eso, cuando hacemos algo malo, ¿qué es lo que sucede? Que después nos remuerde la conciencia, sentimos remordimiento, porque la conciencia es como ese juez que llevamos ahí dentro y que siempre nos va a estar haciendo una diferenciación de lo bueno y de lo malo. Desde este punto de vista de los términos de la conciencia, me viene a la memoria el relato de Moisés en el Génesis bíblico, donde dice que la serpiente les ofrece a Adán y Eva que coman del fruto del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal, que estaba en medio del huerto del Edén, donde esta narrativa dice que vivían Adán y Eva. Bueno, entendiendo el relato de Adán y Eva como una alegoría, podríamos entender que siendo la conciencia esa acción que nos, siendo la conciencia eso que nos permite dirimir entre el bien y el mal, entonces realmente Moisés está haciendo una alegoría a que la conciencia es el fruto del árbol de la vida y también del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué quiere decir? Que cuando la conciencia se duerme, porque también el mismo libro narra que Jesús les había dicho que Jehová, Jesús no tiene nada que ver ahí, que Jehová les advierte que si comen del fruto de ese árbol morirían. Sin embargo, la serpiente les dice no, al contrario, si comen del fruto de este árbol van a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. La misma narrativa del libro de Génesis dice que entonces los dioses deciden expulsar a los hombres del paraíso, ¿sí? Porque dice, no vaya a ser ahora que que probaron del árbol de la ciencia del bien y del mal, coman también del árbol de la vida y vivan para siempre. Es decir, la conciencia nos puede servir para la muerte o nos puede servir para vivir para siempre. Todo depende de lo que hagamos con la conciencia. Si dejamos que la conciencia se duerma, pues obviamente lo que sucede es el sufrimiento por las consecuencias de nuestros actos inconscientes. Y si la conciencia despierta, lo que hacemos es conectarnos con esa vida eterna, es conectarnos con nuestro propio ser, con nuestro propio espíritu que es inmortal. Entonces es la manera en que la alegoría dice que el hombre podía vivir para siempre. Bueno, ahora vamos hasta tratar de llegar a una definición de qué cosa es el despertar de la conciencia. Basándonos en los dos términos de la conciencia y observando que por naturaleza tendemos más a enfocar nuestra conciencia al segundo término, consistente en dirimir casos de conciencia, o sea, el reconocimiento del bien y del mal. En un principio lo hacemos en nosotros mismos, pero con el paso del tiempo nos vamos fijando más en los actos de conciencia ajenos. Nos dedicamos a ver la paja en el ojo ajeno y ese es uno de los factores que duermen la conciencia. Por lo tanto, podemos definir el despertar de la conciencia como el acto voluntario de mantener la atención en la realidad de nosotros mismos y de nuestro entorno. Es decir, el despertar de la conciencia no consiste en un ejercicio que vamos a hacer y con eso vamos a despertar. Tampoco consiste en que vamos a hacer un ritual y con eso vamos a despertar. ¿Sí? Tampoco consiste en que vamos a tomarnos un brebaje mágico y vamos a despertar. ¿Sí? Y aclaro esto porque en varias ocasiones se me ha preguntado si ciertas sustancias despiertan a la conciencia, porque las personas que las han consumido dicen que sí pueden percibir otras cosas. Bueno, no olvidemos que se trata de estados alterados de conciencia, no de estados de conciencia despierta. El despertar de la conciencia es diferente y no existen fórmulas mágicas para despertarla. La única ciencia,
radica en mantenerse despierto, en aprender cómo mantenerse despierto. Bueno, pasando al siguiente punto, ¿para qué sirve? ¿Para qué querría alguien despertar la conciencia? ¿Qué interés tendríamos en despertar la conciencia? Bueno, de entrada, nuestro principal interés debe ser tener salud mental y salud física. Salud mental porque prevenimos nuestra mente de enfermedades relacionadas con trastornos del pensamiento y al mismo tiempo nos curamos de enfermedades psicosomáticas. Desarrollo del coeficiente intelectual. Existen ejercicios conscientes enfocados a desarrollar el coeficiente intelectual. Inspiración. Si a alguien le gusta componer, escribir, pintar, etcétera, etcétera, la conciencia despierta eleva la inspiración, eleva el nivel de inspiración, el nivel de creatividad. Recuerdo de vidas pasadas. Se puede hacer un trabajo consciente para recordar vidas pasadas. Se puede hacer trabajo consciente para practicar la salida consciente en cuerpo astral y salir despiertos al mundo de los sueños. Se puede, de cajón, una persona que tenga la conciencia despierta, pues va a tener paz interior y va a experimentar la felicidad a todas horas, ¿sí? Y sobre todo, el punto final del despertar de la conciencia, pues es la experiencia mística de la iluminación, que más adelante tomaremos un tema para tratar de qué se trata la iluminación. También la ley de la atracción, la buena fortuna, todo eso se obtiene gracias a la conciencia continua, entre muchas otras cosas que tal vez se nos está pasando ahorita a mencionar. ¿Cómo se consigue el despertar de la conciencia? Bueno, como decíamos, no existen fórmulas mágicas. Hay que aprender a hacer el trabajo interior para mantener la conciencia despierta. No hay otra forma. ¿Y qué proponemos nosotros? Sí, porque bueno, ya estuvimos hablando de la conciencia. Sí, ya estuvimos diciendo qué es la conciencia y qué no es, pero pues ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces qué propones? ¿O nomás estás hablando para que entendamos el significado? Entender la teoría del despertar de la conciencia pues tampoco nos va a hacer despertar de la conciencia. Lo que nosotros proponemos en ejercicios mentales es una metodología que hemos denominado, está contenida en este librito. Se llama Meditación en 4 pasos. Es un manual básico para desarrollar la conciencia continua. Contiene trabajos conscientes para 9 semanas. En un lapso de 9 semanas una persona puede aprender a mantener su conciencia despierta y darle continuidad, hacerlo esto en forma continua. Y otra de las opciones que ofrecemos para el despertar de la conciencia pues es el curso de formación de instructores de meditación de conciencia continua. Esa es en sí lo que podemos ofrecerle. Si ustedes desean tener más informes, por favor escríbanos al correo que verá en su pantalla, o comuníquese con nosotros a través del correo de contacto de la página www.ejerciciosmentalessa.com. Por hoy es todo. Nos vemos próximamente con otra charla sobre otro tema interesante relacionado con los ejercicios mentales y con la superación personal y con el desarrollo de nosotros como personas, o sea, con el desarrollo humano. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.